mes vamos a estar orando por la iglesia de Tepexpan, que Dios mande finanzas sobrenaturales para enviar esa obra en este mes para que sea la honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al pastor Adrián Vega en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Cuántos traen Biblia esta noche? Vamos a abrir también nuestro corazón. Qué importante es abrir nuestro corazón a la palabra, al mensaje que Dios tiene para nosotros. Una vez más agradezco a Dios y al pastor por la oportunidad de venir a predicar a esta iglesia, y amén, me siento contento, emocionado de estar aquí con ustedes. Así que esta noche pues vamos a abrir el corazón, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Se dice que durante las guerras existe una estrategia que se llama confusión, y la intención pues es confundir al enemigo, al contrario. Y una de las estrategias que usan es cambiar las señalizaciones en una ciudad, cambiarle los nombres de unas calles por otras. La situación es confundir al enemigo. Los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia, tenemos un enemigo real que se llama diablo. ¿Cuántos jugaron a la lotería? ¿Se acuerdan cuando jugaban a la lotería? El cantarito, la dama, el caballero, o el catrín, ¿no era? Ya se me olvidó. Y luego decían, el diablito, llena. Se sacaban la lotería. El diablito no es ese monito colorado que pintan en la lotería o del cual se hacen chistes. Hay gente que dice, no, yo me quiero ir al infierno porque en el infierno va a haber cerveza, va a haber fiestas y todo eso, y sienten que quizás el infierno es un lugar bueno y que el diablo no es real, no existe. Pero hoy más que nunca estamos convencidos de que el diablo es real. Mire cómo está el mundo el día de hoy. Cuánta violencia, cuánta maldad, cuánta perversión. Detrás de todo esto está un ser cruel que vino para hurtar, matar y destruir, que es el diablo. Jesucristo habló bastante del diablo. De hecho, se dice, hermano, que habló más del diablo que del cielo. ¿Por qué? Porque entendemos claramente que existe el enemigo. El apóstol Pablo va mucho más allá y dice que nuestra lucha no es contra carne, contra huestes espirituales, contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo real esta noche, y ese enemigo trata de confundir, de usar esta estrategia de confusión. Vivimos en un mundo muy confundido. Mire, los hombres, hay hombres que ya no saben qué son. ¿Seré hombre? ¿Seré mujer? Ya no saben. Yo creo que se paran ahí en los baños y ¿a cuál entro? Porque también hay mujeres que están confundidas, que sienten que son hombres, pero hermano, esa es una mentira del diablo. Dios creó al hombre y a la mujer, pero vivimos una generación bastante confundida. Otros se preguntan, ¿qué religión es la verdadera? Ya estoy confundido. Bueno, es una estrategia del enemigo, es una estrategia del diablo que usted se mantenga en confusión. Pero Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, dice la Biblia. Vamos a nuestro texto esta noche, Primera de Corintios 14, versículo 33. Dice la palabra de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Una vez más, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Quiero hablarte esta noche de un mensaje que he titulado El peligro de una mente confusa. Vamos a orar esta noche que Dios habla en nuestro corazón. Padre Celestial, esta noche yo vengo delante de tu presencia. Yo me hago un lado, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y retando nuestro corazón. Dios, trae claridad a través de tu palabra. Unge mi vida, mis labios y mi corazón para predicar este sermón. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te damos toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Amén. Quiero hablar primeramente de la realidad de la confusión. En nuestro texto, el apóstol Pablo habla de una realidad que están viviendo la iglesia. En ese tiempo había confusión. La razón era esta. Los comentaristas dicen que, bueno, en aquel tiempo los servicios de los judíos, eran de esta manera. De un lado se sentaban las mujeres y del otro lado se sentaban los varones. Y aleluya, y pues había gente que dirigía los servicios como lo tenemos nosotros, gente, amén, en nuestra iglesia que dirige los servicios, pero había llegado la presencia de Dios, el Espíritu Santo a la iglesia, de tal manera que estaban extasiados de Dios, estaban llenos de Dios y empezaron a caer los dones de profecía y una persona se levantaba y decía esto es lo que dice Dios y de pronto se paraba en medio del servicio otra persona y decía no, esto es lo que dice Dios, y luego se paraba otra persona y decía no, esto es lo que dice Dios, y la gente se quedaba, ¿qué está pasando? Y empezó a haber confusión. Y es cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los Corintios y le dice: Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Tenemos un orden a la hora del servicio, si usted se da cuenta. Hay un orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así es. Entonces, la confusión no viene de Dios. El enemigo quiere confundirnos. Ahora, este es un problema que está viviendo la iglesia, pero no voy a tratar ese asunto, sino que es una estrategia, hermano, aleluya, que el diablo quiere meter a nuestras mentes, traernos confusión. La confusión, alguien dijo, es un estado mental y emocional que muchas personas sufren y tratan de salir adelante de esto. La confusión te hace sentir que no puedes pensar con claridad, te hace sentir desorientado, tienes problemas para enfocarte correctamente en la vida y para tomar decisiones correctas, y te paras en la vida y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy confundido, pastor, ¿qué muchacha va a ser? Estoy confundido. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy confundido. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo oró por personas oprimidas en sus mentes. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La opresión significa un peso sobre tu cabeza. Esta gente estaba confundida, estaba oprimida por el enemigo, dice la Biblia, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es el Señor Jesucristo, hermano, orando por gente confundida, por gente, hermano, que no sabía qué hacer en la vida, que no tenía un claro panorama de lo que le esperaba en su futuro. Dios no es un Dios de confusión, iglesia. Dios es un Dios de paz. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te voy a dar esa paz como el mundo te la da. En el mundo vas a tener aflicción. No te está diciendo que ahora que eres cristiano ya no vas a tener aflicciones. El Señor nunca prometió eso. El Señor dijo: vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido. Y este es el punto esta noche. Hay cristianos que piensan: no, si soy cristiano, mira lo que me está pasando. Estoy diezmando, estoy dando, estoy guardándome en santidad, amén, estoy tratando de agradar a Dios. ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Dios me abandonó? No, Él dijo:
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que el diablo dice, ya te abandonó el Señor. Ya Dios no te puede perdonar. ¿Cuántos saben que Dios puede perdonarnos? Dios es un Dios de misericordia. Dios no es el autor, iglesia, de la confusión. Entienda esto. La confusión no es de Dios. Dios no desea que usted esté confundido. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia y el pastor ha predicado un sermón o algún predicador y de pronto ese sermón le llegó al corazón y dice, esto es lo que necesitaba escuchar? ¿Cuántas veces hemos llegado a una iglesia o a la iglesia, a un evento, a un servicio regular y el sermón de la palabra de Dios ha traído claridad a nuestra mente? Veníamos confundidos, veníamos desorientados, veníamos sin dirección, pero el consejo de Dios aclara nuestra mente, hermano, y nos llena de paz su presencia, y nos vamos de la iglesia bendecidos, fortalecidos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra, dice la Biblia, hasta partir del alma. O sea que el Señor llega hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y nos habla el Señor a través de las predicaciones, a través de la Biblia. Y nos aclara el panorama. Hermano, Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo aquí, amén, sino de paz. Hay cristianos que dicen, no, pastor, ahí estuvo con el ministerio. Ya no voy a venir a la iglesia, estoy confundido. ¿Qué cree? Llegaron los testigos de Jehová. Me confundieron. Ya no sé qué creer. ¿Quién es la verdad? La gente dice, bueno, ¿a dónde voy? Con los testigos, los mormones, ¿a qué Dios le hablo? Y la gente está confundida. Hermano, esta pandemia trajo mucha confusión a la gente. ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas pérdidas de empleo? ¿Cuántos negocios quebraron, hermano? El mundo entró en confusión. ¿De dónde vendrá la pandemia? ¿Quién la inventó? Amén. Miramos a un chino, amén, y nos hacíamos un lado. Y acarrió mucha confusión. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde viene la confusión? No es de Dios. Vamos a ver una segunda cosa, la raíz de la confusión. Hay 3 razones por las cuales la gente se confunde. La primera es cuando haces tu propia voluntad, o tu voluntad propia, tú la haces, amén, y no la voluntad de Dios. Y eso va a acarrear confusión a tu vida. Déjame explicarte, hermano. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios habla claramente. Dios quiere que las cosas sucedan en tu vida. Algunas son positivas y hay cosas que Dios quiere que usted haga. La voluntad de Dios es perfecta, mis hermanos. Es agradable, dice la Biblia, y es perfecta. Pero también Dios te dice qué cosas no debes de hacer. Y aquí es donde entra una lucha de voluntades. Por un lado la voluntad de Dios y por otro lado tu propia voluntad. Y todos tenemos esta lucha interna. El problema no es que no conozcamos la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios dice que no hagamos. El problema está aquí, en que nosotros hacemos o queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Es como cuando usted viene y pide un consejo con su pastor y está esperando que su pastor le dé el consejo que usted quiere escuchar, y usted se enoja cuando escucha lo contrario. Y dicen algunos, yo por eso no le he pedido consejo al pastor, porque ya sabe que me va a decir. Ya sé, no, me va a decir que no. ¿Para qué le pregunto? El problema no es que no sepas, el problema es que sí sabes, pero quieres hacer tu propia cosa.
He pastoreado 4 iglesias y he hablado muchas veces con jóvenes y les digo, hey, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, no es cristiano. Pero ellos quieren hacer su propia voluntad y algunos se aferran. No, pastor, pero es que es la que me gusta. Es la que me gusta. La de la iglesia no me gusta. No están feos. Pero ya, aquí, el del Facebook, ese es el que me gusta. Ese es el que me gusta. El que me dio like, ese es el que me gusta. Y el pastor te dice, no es de Dios. Y el problema no es que no sepas que no es de Dios, sí sabes. El problema es que te aferras a hacer tu propia voluntad. ¿Y sabes qué pasa? Sé la historia. Cuando te aferras a tu propia voluntad, después te vas a lamentar y vas a decir, bien me decía el pastor. Pero qué necesidad, hermano. Amén. Dios es muy claro. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vea que es bien claro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí van algunos solteros, ahí van algunos jóvenes. No, yo sí la voy a hacer. Yo lo voy a traer a la iglesia y se va a salvar. No, primero sálvate tú. Primero sálvate tú. No, yo lo voy a cambiar. No, tú no lo vas a cambiar, Dios lo va a cambiar. Tú no puedes. Amén. Pero te aferras a tu propia voluntad. Y ahí, hermano, eso va a traer confusión a tu vida. Porque conocemos la voluntad de Dios. Dios nos dejó su Biblia. La Biblia es como un mapa, es como el guía Rocky. Ahí está la dirección de Dios, los consejos de Dios para evitarnos sufrimientos, llantos, equivocaciones y fracasos, mis hermanos. Aquí está en la palabra de Dios, en la escritura, las enseñanzas, aquí está. Dios no es un Dios de confusión. Dios no se equivocó al crear al ser humano. Dios hizo hombres y son hombres. Dios hizo mujeres y son mujeres. El mundo y el diablo, hermano, ha traído confusión a la raza humana. Pero la Biblia es clara. Gracias a Dios que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Gracias a Dios que el Señor nos quitó la venda de los ojos y conocemos la verdad y ahora predicamos la verdad. Y sí, pues vamos contracorriente porque la corriente de este mundo va en contra de las enseñanzas de Dios. Ahora fumar marihuana no está mal, abortar no está mal, casarse hombre con hombre no está mal, mujer con mujer no está mal. Ahora está bien. ¿Ahora es correcto? No, mis hermanos. El diablo ha traído esa confusión al mundo. Amén. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Por eso que tenemos que seguir abriendo iglesias. Porque la gente vive confundida. Y es una estrategia del infierno traer confusión a la raza humana. Estaba escuchando a una artista que ayudó, amén, no sé si era hombre o mujer, es su hijo, y ayudó, amén, a que su hijo o su hija, ya no sé ni qué fue, se cambiara de sexo. Y dices tú, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no tienen la mente de Dios. Y dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso no congeniamos, por eso no cabemos muchas veces con ciertas personas y, hermano, les causa enojo y molestia. ¿Por qué? Porque les incomoda. Dicen por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Cuántas veces un mensaje te incomoda? Estás en la silla ahí moviéndote. Dices, ¿y a qué horas va a terminar el pastor? ¿O qué le dijo el pastor de mi vida? Nada, hermano, yo voy llegando. ¿Qué le contó el pastor? Hermano, es Dios. Es Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Hay veces que Dios quiere que hagamos cosas que nosotros no queremos hacer. Jonás
Dios le dio un claro ejemplo, una enseñanza muy clara de ir hacia un cierto punto, pero ese fue el sentido contrario. No es lo que hace la gente el día de hoy. Dios dice una cosa y dice, no, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer aquello. Yo tengo unas preguntas esta noche para ti, iglesia. ¿Qué te dijo Dios que hicieras y no lo estás haciendo? ¿Qué ya Dios te dijo que hicieras y aún no lo haces? La segunda pregunta es esta. ¿Qué te dijo Dios que no hicieras y lo sigues haciendo? En estas dos áreas, si tú no la obedeces, va a traer confusión. Amén. Esto no es un misterio, iglesia. La confusión muchas veces viene por hacer nuestra propia voluntad. Pero hay otra razón más por la que viene la confusión a nuestra mente. Son palabras que escuchamos. Hay gente que con palabras, con comentarios, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué palabras has escuchado? Pablo describe a dos hombres que sus palabras eran como gangrena, que carcomía. Segunda de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hasta feo se llamaban. Himeneo, Fileto. Yo creo que ninguno de nosotros le iba a poner a uno de sus hijos Fileto. Fileto. ¿Cómo se llama Fileto? ¿Cómo se llama Himeneo? Están feos. Bueno, deje usted los nombres. Dice la Biblia que sus palabras eran como gangrena. O sea, hay gente que habla, hermano, cosas que no debe. Y el problema es que en ocasiones tú estás escuchando esas palabras y te acarrean confusión. Por ejemplo, te empiezan a hablar mal del pastor. Y en vez de tú pararlos, les invitas un café. A ver, ven. Mira, vamos, te invito un café a la casa para que me sigas contando. Y usted abre las orejotas. ¿Y sabe qué pasa después de ese café? Usted ya está confundido. Dice, no lo había visto de esa manera. Tiene razón. Y llegas a la iglesia y vienes molesto con el pastor. ¿Qué te hizo? Nada. Escuchaste palabras. Y te confundieron. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué traes? Nada. Y eso puede ser un ejemplo, pero puede ser de otras personas que te hablan mal de otras personas y tú estás creyendo esas palabras. Tienes que tener cuidado, porque esto puede acarrear confusión a tu mente. Hay otra fuente de la confusión y es falsas doctrinas. Es un cristiano y personas religiosas comienzan a hablarte. ¿En qué nombre te bautizaron? Teníamos un nuevo converso, llegó a la iglesia de Tepexpan. Y un día me sonó el teléfono y lo contesté y era el hermano. No le conocía muy bien su voz. Y digo, hermano, ¿quién eres? Ya me contó. Dice, pastor, estoy confundido. Dice, estoy empezando a venir a la iglesia, me siento contento, Dios ha hecho una obra en mi vida, estoy emocionado. Dice, pero un hermano carnal, dice, me preguntó sobre en qué nombre me deben de bautizar. Dice, ahora estoy confundido. Y ya le tuve que pasar unas escrituras a su teléfono y le digo, mira, hermano, lee estos versículos, no te confundas. Él está emocionado, él está en su primer amor, está contento con lo que Dios ha hecho en su vida, pero alguien vino y le habló falsas doctrinas. Amén. Hay palabras de rebeldía. El diablo odia la autoridad espiritual. Mateos 26:31, Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El diablo sabe
es una estratega, y si logra dañar al pastor, dice la Biblia, las ovejas son dispersas. Ten cuidado con las personas que vengan a hablarte mal del pastor, de la iglesia. Esta es tu familia, son los hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En otras ocasiones la confusión viene por asaltos del diablo. Es una estrategia que viene directamente del infierno. Amén. El diablo usará las circunstancias que te rodean para atacarte cuando todo está bien, hermanos, aleluya, no hay problema, pero cuando vienen algunas situaciones, viene el diablo y te ataca. Quiso atacar al Señor Jesucristo en la tentación, en el desierto, dice la Biblia en Mateo 4. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate de allá del pináculo ahí, y escrito está que el Señor va a enviar un ángel, y el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. No, es una estrategia del infierno, mis hermanos. Quiero ir a mi tercer punto: la sanidad para una mente confusa. Para sanar nuestra mente confusa, primeramente debemos de checar de dónde viene esa confusión. Por ejemplo, si la confusión vino por hacer tu propia cosa, deja de hacerlo y haz la voluntad de Dios. Tienes que parar. Tienes que frenar de hacer tu propia voluntad. Jesucristo dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está en el Getsemaní y Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y aquí hay una enseñanza muy clara, mis hermanos: no es nuestra propia voluntad, es la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, va a traer eso paz, vas a estar bien con Dios, porque estás haciendo lo correcto. Un pastor dijo: ya conociste a Dios y te vas al mundo, ya nunca vas a pecar a gusto, porque ya sabes lo que está mal. Pero a veces nos aferramos a hacer nuestra propia voluntad. Mire, yo estudié contabilidad, se lo dije ayer, pero Dios me dijo: no, tú vas a ser pastor. Quizá usted no va a ser pastor, pero aplíquelo a su vida. Quizá Dios te está pidiendo algo que hagas y no lo estás haciendo, o te ha dicho cosas que no debes de hacer y aún las sigues haciendo. Y este es el problema en muchos jóvenes. Ay, mi papá, ya estás pasado de moda, ya estás viejito, ya estás viejita. Ay, sí, el pastor nos quiere tener ahí en la iglesia y nomás, y en ministerios y esto y lo otro. Pero no entienden, amén, que el diablo le está trayendo confusión. Y cuando viene la tentación, caen. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad propia. Ahora, si la raíz de la confusión vino por palabras, entonces tienes que alejarte de ciertas personas. La Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Yo te hago una pregunta esta noche: ¿con quiénes te estás juntando? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un día dijo el pastor Joe Campbell: muéstrame una foto con tus mejores amigos y te diré cuál será tu futuro. ¿Por qué, hermano? Porque somos personas influenciables. Nosotros influenciamos a otros y otros nos influencian a nosotros. A veces nos influencian para bien y a veces para mal. Y es importante que aprendas a elegir tus amistades. Las amistades de un cristiano deben de ser cristianos. Si tú tienes más amistades mundanas que cristianos, yo te puedo decir dónde vas a acabar. ¿Cuántos amigos tienes en la iglesia? Ni uno, pastor, a nadie le hablo. ¿Cuántos amigos tienes en la iglesia? ¿Cuántas amigas, hermana, tienes en la iglesia? No, pastor, mis amigas son las del Facebook. Ahí las tengo en WhatsApp. Ellas son mis amigas.
¿Sabes qué te van a decir esas amigas cuando te vaya mal en tu matrimonio? Amén. ¿Quiénes te van a aconsejar? Tienes un pastor, tienes una familia en la fe. Esta es tu familia. Estos deben de ser tus amigos. Mis amigos son pastores. Mis mejores amigos son hombres que están en el campo, en el ministerio. Y cuando vamos a las conferencias tratamos de ir a comer juntos, a tomarnos un café. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, aleluya, son nuestros amigos. Y ellos nos influencian para bien, nos van a influenciar correctamente. Tienes que tener cuidado con esas palabras que estás escuchando de otras personas que no tienen temor a Dios. Hay gente que no tiene temor a Dios y va a hablar cosas feas de los hijos de Dios, de la iglesia, de los pastores. ¿Sabes por qué? Porque no tienen temor a Dios. Y tú los estás escuchando. Tienes que cortar con ciertas amistades que te están dañando, que te están perjudicando. Tú terminas del servicio y te vas contento, pero ya vas con los amigos esos y te empiezan a decir cosas y ya te quitaron el gozo del Señor, y ya empezaste a dudar, que si diezmas, que si no diezmas, que si das, que si no das. Ahora, si son asaltos del diablo, tienes que reprenderlos en el nombre de Jesús, porque eso no está bien. Jonás, gracias a Dios que se arrepintió aleluya, y obedeció a Dios. ¿Y saben qué pasó? Se calmó la tempestad. Si la confusión viene por un asalto del diablo, mis hermanos, vas a tener que tomar autoridad y reprender. La Biblia dice en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos autoridad. La Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Tenemos autoridad. Dios nos ha dado una autoridad. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios te da autoridad. Tienes autoridad de parte de Dios. Y puedes orar por enfermos. Puedes orar por gente endemoniada y reprenderlos en el nombre de Jesús. Te reprendo, la sangre de Cristo tiene poder y los demonios huyen. He tenido la experiencia de orar por gente endemoniada. Llegando a Tepexpan, así me recibieron. Una persona me habla, me dice, pastor, necesitamos que venga a orar por un joven. Hermano, se nos levantaba del piso, flotaba y sacaba su lengua y bien larga y volteaba sus ojos. Oramos todo el viernes. Ahí en la noche estábamos ahí con unos discípulos. Hombre, los discípulos tienen los ojos cuadrados. Algunos estaban asustados. Pero ¿sabe una cosa? Este joven, cuando dijo la sangre de Cristo, se puso de rodillas, levantó sus manos y empezó a alabar a Dios. Dios lo hizo libre. Dios lo hizo libre. ¿Sabes por qué? Porque en el nombre de Jesús hay autoridad, hay poder. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios es un Dios, iglesia, de paz, no de confusión. ¿Cuántos dicen amén? Dice Filipenses 4:7, con esto concluyo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios de paz, no un Dios de confusión. Que no te digan, mi hermano, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Mire, cuando usted escucha predicaciones, usted va a escuchar, abran su Biblia,
¿Sabes por qué? Porque de aquí salen los sermones, de la Biblia, de la palabra de Dios. No es lo que, es que dijo el pastor, es lo que dice Dios, hermano. Y esto es lo que dice Dios, que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche. Yo quiero que por favor incline su rostro por unos momentos.